Bendiciones, que la paz de Dios se encuentre en cada uno de vuestros corazones. El tema de hoy es hacer la voluntad de Dios. Vamos al libro de Corintios, 1 Corintios 10, 23, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Bueno, en nuestra vida solemos tener muchos planes, tanto grandes o también puede ser pequeño. También puede ser de ir a donde una vecina, puede ser fama, ir a la playa o a algún país. Todos esos planes. ¿A quién no le gustaría viajar a otro país? O bueno, muchos digan no, que por el peligro y todo eso, ya. Bueno, como digo, yo sé que estos planes no son malos, pero tenemos que aprender a pedir la voluntad de Dios, porque de qué nos servirá a nosotros desobedecer y hacer lo que a nosotros nos agradan, pero de qué nos servirá si Dios no irá con nosotros, Dios no nos va a respaldar. Entonces nosotros tenemos que aprender a ir con la dirección de Dios, pedirle a Dios que nos guíe o pedir la voluntad si estos planes a Él le agradan. Porque muchos de nosotros no, que quizás estos planes a Dios sí le va a agradar, pero nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos son diferentes y los pensamientos de Dios también son diferentes. Dios siempre va a querer bien, siempre va a desear que nos pasen cosas buenas. Él quiere que nos pasen cosas buenas, pero hay momentos donde en la desobediencia, en el no querer hacer la voluntad de Él, pues lamentablemente muchos de nosotros estamos en desobediencia, nos va a pasar cosas malas. Entonces, preferible siempre es pedirle la voluntad de Dios antes de hacer nuestra propia voluntad. Porque muchas veces nosotros pensamos que quizás nuestra voluntad a Dios le agrada, pero no es así. Quizás unas sí le agraden y quizás otras no le agraden. Entonces, nosotros podemos ir donde un vecino, vecina, tía, donde sea, pero si esa persona con la que nosotros estamos compartiendo nos puede poner, por ejemplo, un plato de comida, y si nosotros no estamos despiertos espiritualmente, obviamente, espiritualmente nosotros no sabemos lo que hay dentro de esa comida, porque también dentro de la familia, tanto amistades, puede haber, nos puede poner algo malo, como solo que esta palabra no la puedo pronunciar porque es muy fuerte, ya ustedes me entenderán lo que quise decir. Bueno, nosotros tenemos que estar despiertos espiritualmente para poder entender, discernir lo que hay dentro de ese plato, porque nosotros estamos rodeados de muchas personas que dentro de la familia nos pueden odiar, pueden tener tipo de envidia. Tenemos que tener cuidado siempre y cuando pedir la voluntad de Dios, decirle: Padre, mira, es tu voluntad, subir un video, es tu voluntad, ir a tal lugar, es tu voluntad que tú quieres que yo vaya a visitar a mi primo, mi tía, mi mamá, mi papá, es tu voluntad, o visitar a un familiar, es tu voluntad ir a visitar a mi vecino o mi vecina, porque paz. Y nosotros tenemos que estar pendientes, siempre en dirección, en obediencia a Dios. Porque si nosotros desobedecemos, Dios no nos va a respaldar. ¿Por qué? Porque estamos yendo con nuestra propia voluntad y no con la voluntad de Dios. Bueno, aquí yo voy a dictar un breve resumen que es acerca de lo que yo estoy hablando. Y yo puse aquí: en nuestra vida muchos solemos tener planes tanto grandes o planes pequeños, o ir de visita donde mi vecina. También tiene que ver en la forma de vestir, claro, también tiene que ver con la forma de vestir, si a Dios le agrada esta vestidura o no vestir. También puede ser una pareja o amistades. Tenemos que tener cuidado con las personas que nos rodean. Cuando hablo de planes, puede ser a un país o ganar fama,
o de paseo, y todas esas opciones no son malas, pero nosotros tenemos que aprender a pedir primero la voluntad de Dios si cada uno de esos planes le agradan, porque los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. ¿De qué nos servirá crear o pensar tantos planes en la vida si algunos a Dios no le agradan? De nada nos servirá no obedecer, porque tampoco tendremos el respaldo de Dios. Y no solo planes, también tiene que ver con las personas que nos rodean. También puede ser algún alimento que nos den, porque nosotros no nos damos cuenta con quién compartimos, porque muchos suelen estar dormidos por no haber abierto los ojos, pero los ojos, y que la muerte está en el plato, que está en la mesa. Primero tenemos que buscar el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Entonces, eso es lo que yo le quería explicar acerca de lo que dice estos versículos. Bueno, que la paz de Dios se encuentre en su corazón. Y esto es lo que Dios me ha hablado para hablarles a ustedes. Ya esto es para la iglesia, porque tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. No es fácil, pero la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, o perfecta y agradable, como usted lo quiera tomar. Entonces, a veces la voluntad de Dios no nos va a gustar, no nos va a agradar, pero es mejor hacer su voluntad que nuestra propia voluntad, porque nosotros no nos damos cuenta, a veces no solemos ver con los ojos espirituales, y podemos ir a un camino que lamentablemente podamos caer, y eso es lo que Dios quiere que nosotros evitemos. Siempre poner la mirada al frente, la mirada a Dios y no al hombre, porque el hombre peca. El hombre comete errores, pero Dios no, Dios es fiel. Bueno, Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones.